La vida de Carol Parker parecía perfectamente diseñada: una empresaria trabajadora, una esposa devota y una madre amorosa para su hija, Emma. Su salón de belleza, un negocio próspero en el corazón de su exclusivo vecindario suburbano, fue un testimonio de su dedicación y pasión. La familia Parker vivía en una casa espaciosa y encantadora, rodeada de jardines bien cuidados y calles bien cuidadas. Era el tipo de lugar donde todo parecía idílico, donde las luchas de la vida diaria parecían distantes, casi inexistentes. Hoy, sin embargo, algo era diferente. Era el 10º cumpleaños de Emma, un hito en la vida de su familia. La casa estaba decorada con globos y serpentinas, y el aroma de los pastelitos recién horneados flotaba en el aire. Carol había pasado semanas planeando esta fiesta, deseando que todo fuera perfecto para su hija. Cuando llegaron los invitados, todo estaba en su lugar: las risas, los regalos, las sonrisas, pero había una corriente subyacente de tensión. Cuando Emma rechazó el regalo que le había dado su abuela, Bárbara, un escalofrío se apoderó de la celebración. El corazón de Carol dio un vuelco, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. La sonrisa en el rostro de Bárbara vaciló por un momento y Carol no pudo evitar preguntarse si esta sería la primera grieta en la fachada familiar perfecta. Lo que comenzó como una celebración se estaba convirtiendo poco a poco en el comienzo de algo más oscuro, un secreto que pronto se desvelaría, amenazando con destrozar todo lo que amaban. La relación de Carol y Michael, aunque aparentemente afectuosa, había sido tensa en los últimos meses. El reciente ascenso de Michael en el trabajo había significado más horas y más presión, lo que había dejado a Carol haciendo malabarismos con las responsabilidades de administrar el hogar y su creciente negocio de salón de belleza. Fue un acto de equilibrio delicado que a menudo la dejaba sintiéndose agotada y subestimada. Michael, por su parte, estaba orgulloso de su ascenso, pero no comprendía del todo el precio que le estaba cobrando a Carol. Supuso que todo iba bien en casa y que su éxito eventualmente beneficiaría a toda la familia, pero Carol sabía que no era así. Ella era la que llevaba el peso de su vida hogareña, y, aunque nunca se quejó, el resentimiento había comenzado a acumularse silenciosamente. Bárbara, la madre de Michael, aumentó la tensión. Siempre había sido crítica con la vida profesional de Carol, creyendo que el lugar de una madre debería ser el hogar, no el mundo empresarial. Su constante desaprobación hizo que Carol sintiera que nunca podría ganar. Sin embargo, la obsesión de Bárbara por la riqueza material y el estatus social era aún más irritante. Siempre encontró una manera de socavar los logros de Carol, sin importar cuánto trabajó para demostrar su valía. Carol había aprendido durante mucho tiempo a mantener una relación educada y distante con su suegra, pero las grietas en su dinámica comenzaban a mostrarse más claramente, especialmente en el afecto dominante de Bárbara por Emma. Bárbara a menudo cruzaba límites con su nieta, colmándola de regalos caros en un intento de comprar su afecto. Emma, que alguna vez se dejó seducir fácilmente por la riqueza material, recientemente había comenzado a alejarse de Bárbara, lo que hizo que Carol se preocupara. Estaba claro que Emma estaba empezando a ver a través de la fachada de riqueza y lujo, y la tensión entre generaciones comenzaba a mostrarse. Carol sabía que el rechazo del regalo por parte de Emma ese mismo día no era solo un momento pasajero, era una señal de algo más profundo, una grieta que se había estado formando bajo la superficie de su vida aparentemente perfecta. Mientras Carol navegaba por las crecientes complejidades de su vida personal y profesional, no podía evitar la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, y no para mejor. La familia perfecta por la que había trabajado tan duro para mantener estaba empezando a resquebrajarse, y la tormenta apenas comenzaba a aparecer en el horizonte. Carol estaba en la cocina, colocando los últimos pastelitos en una fuente brillante mientras miraba el reloj. La fiesta debía comenzar en 1 hora y todo era casi perfecto.
La casa estaba llena de globos y adornos, el aire vibraba con el sonido de risas y charlas mientras ella y los amigos de Michael, junto con los compañeros de escuela de Emma, se preparaban para la celebración. Aún así, a pesar de la emoción que reinaba en el aire, Carol no pudo evitar el sentimiento de inquietud que había ido acumulándose a lo largo de la mañana. Era un sentimiento familiar, uno al que se había acostumbrado en su trato con Bárbara, su suegra. Carol sabía que hoy sería otra ocasión en la que tendría que sonreír a pesar de las críticas y el comportamiento controlador de Bárbara. Pero lo que preocupaba a Carol, más que la atención habitual, era el extraño humor de Emma. Su hija había estado más tranquila que de costumbre esa mañana, y aunque sonrió y abrazó a Carol antes de la fiesta, había cierta pesadez en ella. Carol lo había atribuido a la presión de cumplir 10 años y al torbellino de los preparativos, pero algo la molestaba, una sensación instintiva de que Emma estaba inquieta por algo más que los acontecimientos del día. Sonó el timbre, indicando la llegada de invitados, y Carol dejó de lado sus preocupaciones y forzó una sonrisa mientras saludaba a amigos y familiares. Como era de esperar, Bárbara llegó con su característica presencia exagerada. Estaba vestida con un conjunto que gritaba lujo. Sus joyas brillaban bajo las brillantes luces de la sala de estar. Y luego, por supuesto, estaba el regalo. Tan pronto como Bárbara entró, se acercó a Emma con un brillo en los ojos y le entregó una caja grande, cuidadosamente envuelta. «Feliz cumpleaños, cariño», susurró Bárbara, su voz llena de afecto, como si su gesto extravagante pudiera compensar la distancia emocional entre ellos. Carol observó en silencio cómo Emma abrió la caja vacilantemente. En su interior, sobre un cojín de terciopelo, había un reloj de lujo, un reloj elegante que parecía más adecuado para una sala de juntas que para la muñeca de un niño de 10 años. Fue un regalo que gritaba riqueza, sofisticación y, a los ojos de Carol, una falta de comprensión de lo que Emma realmente necesitaba. Emma miró el reloj con el ceño fruncido. Carol notó la vacilación, el cambio sutil en la expresión de su hija. Los labios de Emma se apretaron formando una fina línea y por un momento pareció como si el mundo se hubiera ralentizado. Carol abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera preguntar, Emma sacudió levemente la cabeza, casi imperceptiblemente. «Gracias, abuela», murmuró Emma, pero a las palabras les faltaba entusiasmo. Carol, tratando de ignorar el momento, sonrió. «Te encantará, cariño», dijo, su voz con un tono de alegría forzada. «Es hermoso». Emma, sin embargo, no parecía convencida. Su mirada permaneció fija en el reloj, pero no extendió la mano para tocarlo ni hizo ningún movimiento para ponérselo. El momento se prolongó, incómodo e incómodo, pero nadie pareció darse cuenta excepto Carol. Sonó la música, se reanudó la charla y sus amigos empujaron suavemente a Emma para que abriera la siguiente ronda de regalos. La inquietud persistió dentro de Carol, pero decidió dejarla a un lado. Este era el día especial de Emma. No había lugar para que nada saliera mal, no ahora. Respiró hondo y observó cómo Emma se unía a los demás, forzando una sonrisa. La fiesta se reanudó y las risas llenaron la habitación, pero Carol no pudo evitar la sensación de que algo no estaba bien. La atmósfera en la fiesta cambió en un instante. Carol estaba ocupada charlando con algunos amigos cuando ocurrió el dramático momento. Al principio fue sutil, solo un breve silencio, casi inaudible antes de que estallara la tormenta. Emma, que había estado sentada cerca de la mesa, se levantó lentamente con el rostro pálido. La habitación pareció contener la respiración mientras Emma caminaba de regreso hacia Bárbara, con el reloj todavía en sus manos. El corazón de Carol dio un vuelco cuando vio a su hija acercarse a su suegra, el momento lleno de tensión. Sin decir una palabra, Emma miró a Bárbara a los ojos, sus manos temblaban ligeramente mientras le tendía el reloj. «Yo no puedo soportarlo», dijo Emma, su voz tranquila pero firme. La habitación quedó en silencio. Todos, desde los amigos que charlaban en un rincón hasta Michael,
que acababa de regresar de la cocina, se volvieron hacia Emma. Un grito ahogado colectivo recorrió la habitación, pero fue la reacción de Bárbara la que más se destacó. Por un momento, la expresión de Bárbara permaneció completamente ilegible. Apretó los labios y entrecerró los ojos un poco, pero no hubo ningún arrebato, ninguna protesta dramática. En cambio, simplemente respiró hondo y puso su mano sobre el hombro de Emma. Su sonrisa era inquietantemente tranquila, como si este momento no fuera un shock, sino algo que había estado anticipando. El pulso de Carol se aceleró. Emma comenzó, corriendo hacia el lado de su hija. ¿Qué pasa, cariño? ¿Has querido un reloj durante tanto tiempo? Emma negó con la cabeza, sus ojos llenos de confusión y algo más, algo que Carol no podía identificar. No lo quiero, mamá. Yo solo... no lo quiero. La habitación vibró con susurros cuando Carol se arrodilló junto a su hija. Podía sentir el calor aumentando en su pecho, una mezcla de frustración y preocupación. ¿Por qué Emma actuaba así? ¿Qué estaba pasando? Cariño, dijo Carol en voz baja, tratando de captar la mirada de Emma. Por favor, háblame. ¿Por qué no te gusta? Emma apartó la mirada. Su voz apenas era más que un susurro. No es... no es para mí, mamá. Las palabras dolieron, pero Carol no pudo presionar más a su hija. Algo más profundo, algo más significativo estaba en juego, y Carol no tenía idea de qué era. Su mirada volvió a posarse en Bárbara, que permanecía perfectamente serena, como si nada hubiera pasado. La tensión entre los miembros de la familia se sentía como algo vivo, asfixiando la celebración. Carol se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Tomemos todos un descanso, sugirió, tratando de recuperar el control de la situación. Emma necesita algo de espacio. Emma se retiró a un rincón tranquilo de la habitación, con el rostro nublado por emociones que Carol no podía descifrar. Sintió que una inquietante sensación de temor subía por su columna. Esto no fue solo un cambio de humor, esto era algo más. Sin embargo, Carol no podía identificarlo. ¿Por qué Emma había rechazado el regalo? ¿Por qué Bárbara parecía tan tranquila? A medida que continuaba la fiesta, los pensamientos de Carol se salieron de control. Las preguntas más profundas persistían en el fondo de su mente, pero no hubo respuesta, solo silencio. Durante los días siguientes, Carol observó cómo Emma seguía evitando el reloj de lujo. A pesar de su prístina belleza, Emma se negó incluso a probárselo y lo dejó escondido en su tocador, intacto. La preocupación de Carol se hizo más profunda cada vez que vio el reloj allí. Su presencia era un recordatorio cada vez mayor del momento incómodo en la fiesta. Emma siempre había sido una niña afectuosa y enérgica, pero algo en ella había cambiado y Carol no podía ignorarlo. Cada vez que Carol intentaba sacar a relucir el tema de la vigilancia, Emma se mostraba evasiva. Sus respuestas fueron breves y distantes y parecía sentirse cada vez más incómoda cada vez que surgía el tema. Cuanto más presionaba Carol, más se retiraba Emma, sus ojos se movían incómodamente, como si estuviera ocultando algo. Carol podía sentir que su hija estaba angustiada, pero Emma se negó a explicar por qué. Pronto comenzaron a surgir otros comportamientos extraños. Emma, a quien antes le encantaba leer libros y jugar al aire libre, ahora pasaba horas en su habitación, mirando por la ventana o jugueteando con sus juguetes en silencio. Estaba más tranquila durante la cena y menos entusiasmada con sus actividades habituales. Carol se sintió cada vez más incómoda. Esta no era su hija. La Emma que ella conocía era vivaz, habladora y llena de energía. Algo andaba terriblemente mal y Carol ya no podía ignorarlo. Con el paso de los días, la preocupación de Carol se convirtió en una silenciosa obsesión. No podía evitar la sensación de que el reloj estaba en el centro de todo. ¿Qué pasaría si en la negativa de Emma hubiera algo más que un simple cambio de humor infantil? Impulsada por una abrumadora necesidad de comprender, Carol decidió investigar el reloj.
Lo que descubrió destruiría su sensación de seguridad y confianza de una manera que nunca hubiera imaginado. Mientras tanto, la tensión entre Carol y Michael seguía aumentando. Cuando ella trató de expresarle sus preocupaciones, él la hizo caso omiso y descartó sus preocupaciones como una reacción exagerada. «Es solo un reloj, Carol», decía. «Estás leyendo demasiado sobre esto». Su indiferencia solo alimentó la creciente sensación de aislamiento de Carol. Estaba empezando a sentir que nadie, y menos aún su marido, la tomaba en serio. Una tarde, después de una cena particularmente tensa, Carol ya no pudo ignorar sus sospechas. No podía evitar la sensación de que había algo escondido dentro de ese reloj, algo mucho más oscuro que un simple regalo extravagante. Ya se había dado cuenta de que Emma se había apresurado a devolvérselo y de que Bárbara parecía extrañamente preparada para el rechazo. Era casi como si el regalo estuviera destinado a ser rechazado, como si fuera parte de un plan. Carol, en un silencioso frenesí, entró en la habitación de Emma mientras su hija estaba en casa de una amiga. Recuperó el reloj de su lugar sobre la cómoda y le dio la vuelta con cuidado en sus manos. El reloj, con su exterior pulido y su intrincado diseño, parecía el accesorio lujoso que debía ser. Pero mientras Carol lo sostenía, notó algo extraño. Había una costura tenue en la parte posterior del reloj que no coincidía del todo con el resto de la artesanía. Con manos temblorosas, Carol encontró una pequeña herramienta para desenroscar la parte trasera del reloj. Le tomó unos momentos abrirla, su corazón latía con fuerza mientras miraba adentro, y entonces lo vio, un dispositivo de escucha diminuto, casi invisible, cuidadosamente metido en la caja del reloj. Se le cortó el aliento cuando se dio cuenta de lo que había encontrado. El dispositivo era apenas detectable, casi como si hubiera sido incrustado con un propósito específico en mente: escuchar a escondidas. Una comprensión repugnante se apoderó de Carol mientras juntaba lentamente las piezas. El reloj nunca había sido un regalo para Emma. Había sido una herramienta, un medio de vigilancia. Alguien había estado escuchándola a ella, a su familia, a sus conversaciones más privadas. Su mente dio vueltas, recordando sus interacciones anteriores con Bárbara, los momentos en que su suegra parecía saber demasiado sobre el funcionamiento privado del salón de belleza de Carol, o como siempre tenía un comentario sobre cosas que Carol no había mencionado en voz alta. Los sutiles comentarios que Bárbara había hecho sobre las decisiones comerciales de Carol, como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo detrás de escena. El estómago de Carol se revolvió cuando la verdad comenzó a asimilarse. Bárbara la había estado observando todo el tiempo, pero eso no fue todo. Michael también había sido cómplice. La idea dejó a Carol sin aliento. ¿Cómo pudo haber sido parte de esto? Siempre había parecido tan cariñoso, tan comprensivo, pero la evidencia estaba ahí. Era innegable. Su mente repasó los años de su matrimonio, cada recuerdo ahora teñido por la sospecha, las pequeñas mentiras, las miradas extrañas, los momentos extraños en los que se sentía observada. Todo volvió rápidamente y el peso de la traición la golpeó como una ola. Carol se apartó tambaleándose del reloj con las manos temblorosas. Sintió como si el suelo debajo de ella se hubiera abierto, dejándola caer en un abismo de mentiras y engaños. Las dos personas en las que más confiaba, Michael y Bárbara, habían estado conspirando contra ella. El mundo por el que había trabajado tan duro para construir, la familia que había amado y criado, no era más que una frágil ilusión. Las lágrimas nublaron su visión cuando la enormidad de la situación se apoderó de ella. Había sido traicionada de la manera más profunda y ahora tenía que enfrentarse a una verdad que destrozaba todo en lo que había creído. La tormenta que había sentido crecer en el cumpleaños de Emma ya no era solo una amenaza distante, estaba aquí y estaba destrozando su vida. Carol permaneció inmóvil en la habitación de Emma, con el reloj en sus manos temblorosas y el peso de su descubrimiento presionando su pecho.
cada centímetro de su cuerpo, gritaba para ignorar la realidad frente a ella, para cerrar los ojos y fingir que era solo algún error, algún malentendido. Pero en el fondo sabía que no había vuelta atrás. Esto no fue solo una traición, era una violación y Carol no podía dejarlo pasar. A medida que pasaban las horas, la pregunta la atormentaba: ¿qué debería hacer? ¿Llame a la policía? ¿No sería demasiado extremo? ¿No era esto solo un asunto familiar? Pero por mucho que intentara racionalizarlo, la verdad era innegable. Su suegra y su marido habían conspirado contra ella. Habían invadido su privacidad, su vida, y ahora, con este descubrimiento, habían puesto a su familia en peligro. Si ella no actuaba, ¿cuánto empeorarían las cosas? Podía escuchar la leve risa de Emma a lo lejos, el sonido de su hija jugando afuera con sus amigos. La chica a la que había estado protegiendo, a la que había prometido mantener a salvo, era ahora la razón por la que Carol no podía darle la espalda. El corazón de Carol latía con miedo por la seguridad de Emma y por la vida que había construido con Michael. Lo que estaba en juego había aumentado demasiado como para ignorarlo. Carol respiró hondo, cogió el teléfono y llamó a la policía. El peso de esa decisión flotaba pesadamente en el aire, su corazón se aceleraba mientras explicaba la situación. La incertidumbre de lo que sucedería después nubló sus pensamientos, pero una cosa estaba clara: tenía que proteger a su hija, cualesquiera que fueran las consecuencias. Carol estaba lista para afrontarlas, esto cambiaría todo, pero no podía permitir que el miedo la detuviera ahora. A la mañana siguiente, la policía llegó en medio de un silencio tenso e inquieto que se había apoderado de la casa. Carol apenas había dormido y la enormidad de lo que había puesto en marcha pesaba mucho en su mente. Cuando los oficiales entraron, la realidad de su decisión se hizo evidente. Ya no era la mujer que lidiaba silenciosamente con la traición. Ahora era parte de algo mucho más grande. El detective Hill, un oficial tranquilo y profesional, fue el primero en hablar. Examinó el reloj con atención, considerándolo una prueba crucial. «Esto es más que un simple desacuerdo familiar, señora Parker», dijo. «Esto es ilegal. Tendremos que tomar el dispositivo como prueba». El enfoque frío y fáctico de la investigación dejó a Carol sintiéndose desorientada, pero también con una pequeña sensación de alivio. Al menos, ahora, se estaba escuchando la verdad. La entrevistaron de inmediato y, aunque había ensayado los detalles en su cabeza 1000 veces, contar la historia a alguien que no estaba involucrado fue desorientadora. Las palabras se sentían pesadas en su boca mientras describía sus sospechas sobre Michael y Bárbara, los momentos tensos que había presenciado y su creciente temor por la seguridad de Emma. Pero fue durante la investigación cuando empezaron a surgir detalles sorprendentes. El detective Hill, después de examinar los registros financieros y telefónicos, reveló una verdad impactante. Michael había estado ocultando una profunda adicción al juego. Sus deudas eran enormes y la presión para guardar las apariencias lo había llevado a tomar medidas desesperadas. Lo que Carol había pensado que eran pequeñas e inexplicables rarezas sobre el comportamiento de Michael durante los últimos meses, sus llamadas telefónicas secretas, sus frecuentes ausencias, ahora tenían sentido. No solo estaba estresado por el trabajo, había estado ocultando un lado más oscuro de sí mismo, y las revelaciones no terminaron ahí. A medida que la investigación se profundizó, los detectives descubrieron que Michael había estado involucrado en una aventura con una mujer llamada Jennifer, una colega de su oficina. El estómago de Carol se retorció mientras absorbía todo el peso de la traición. Michael, su marido, el hombre al que le había confiado todo, había estado viviendo una doble vida, pero quizás el descubrimiento más devastador se produjo cuando descubrieron el papel de Bárbara en todo ello. La policía descubrió que ella había sido cómplice del plan de escuchas telefónicas desde el principio. Su obsesión por mantener la riqueza y el estatus social de la familia la había llevado a actuar como un peón en el plan de Michael. Juntos habían orquestado la vigilancia,
con el reloj de lujo como la herramienta perfecta para rastrear la vida personal y comercial de Carol. No fue solo un regalo, fue un medio para controlar, monitorear y manipular. El alcance total de la trama quedó claro cuando Carol se dio cuenta del alcance de su manipulación. La vigilancia no se trataba solo de espiarla, se trataba de dinero, poder y control. Bárbara había sido algo más que una simple suegra entrometida, había participado activamente en un plan diseñado para quebrar a Carol, socavar su vida y garantizar que los secretos de su familia permanecieran ocultos. El mundo de Carol parecía desmoronarse a su alrededor, pero sabía que con cada pieza del rompecabezas que encajaba, la verdad finalmente salía a la luz. El peso de la traición fue abrumador, pero también dejó una cosa clara: ya no estaba dispuesta a permanecer en silencio. Cualesquiera que sean las consecuencias, ella lucharía por el futuro de su familia. Sucedió rápidamente. Una mañana, mientras Carol estaba sentada en la sala de estar, el sonido de las sirenas se hizo cada vez más fuerte, un recordatorio constante de las consecuencias de las decisiones que había tomado. Los agentes de policía llegaron a la casa y, antes de que ella pudiera comprender lo que estaba sucediendo, se llevaron a Michael y Bárbara esposados. La vista era surrealista. Michael, que alguna vez fue el amor de su vida, el hombre con el que había construido un futuro, ahora estaba frente a ella, con el rostro pálido y los ojos llenos de pánico. Mientras los agentes lo esposaban, se volvió hacia Carol con voz suplicante y desesperada. «Carol, por favor», suplicó con la voz quebrada. «No era mi intención que llegara tan lejos, solo estaba tratando de protegernos, tienes que entender». Pero Carol no podía entender. El hombre que creía conocer había desaparecido, reemplazado por alguien a quien ya no reconocía. Sus palabras no ofrecieron ningún consuelo. En cambio, consolidaron la verdad que se había estado revelando ante ella. La profundidad de su engaño fue más de lo que ella jamás podría haber imaginado. Había estado ciega ante ello durante tanto tiempo, demasiado confiada, demasiado ingenua. Sus súplicas parecían vacías, como un eco del hombre que una vez le había prometido ser su socio en todo. Mientras se llevaban a Michael con los ojos suplicando perdón, Carol se quedó congelada, incapaz de moverse. No le quedaban palabras para él. La traición fue demasiada, el peso demasiado pesado. Su mente corría con las implicaciones de todo lo que había sucedido. Michael lo había perdido todo: su trabajo, su reputación, sus conexiones. Alguna vez fue un exitoso hombre de negocios, pero ahora enfrentaba un futuro lleno de incertidumbre y desgracia. Bárbara también fue arrestada. El mundo que había construido cuidadosamente, basado en las apariencias y el estatus social, se derrumbó cuando se reveló su participación en el plan. Bárbara dejó de ser la imagen de la gracia refinada y se convirtió en un símbolo de manipulación y codicia. Las ondas de choque de sus acciones llegaron a todas partes, destrozando los círculos sociales que había cultivado durante décadas. Las consecuencias fueron innegables, pero mientras Carol observaba la destrucción de la vida que había conocido, sintió una inesperada oleada de fuerza. Ya no podía darse el lujo de estar de luto. Tenía que seguir adelante, por ella misma, por Emma. Y entonces Carol tomó la decisión. Ella solicitó el divorcio. Estaba decidida a recuperar el control de su vida y asegurarse de que Emma nunca más volviera a ser un peón en el juego de nadie. Los procedimientos legales serían largos y difíciles, pero Carol había encontrado su voz. No se trataba de venganza, se trataba de supervivencia. Y por primera vez en mucho tiempo, Carol se sintió empoderada. La transición fue difícil, pero también liberadora. Carol y Emma se mudaron a una casa pequeña y acogedora en un vecindario tranquilo, muy alejado del ambiente tóxico que alguna vez habían compartido con Michael y Bárbara. La casa era modesta, pero era suya, un nuevo comienzo, un símbolo de su nueva libertad. El proceso de curación emocional fue gradual. Hubo días en que el peso de todo lo que Carol había pasado se sentía insoportable, pero aprendió a apoyarse en Emma, quien había demostrado una notable resistencia. Juntos
Crearon un hogar lleno de calidez y risas. Pasaron los fines de semana en el jardín plantando flores y verduras, encontrando paz en el simple acto de nutrir la vida juntos. Emma, una vez callada y retraída, poco a poco comenzó a abrirse de nuevo, se rió más, jugó con sus amigos y comenzó a mostrar signos de la niña alegre y segura que Carol había conocido antes de que todo se desmoronara. Carol también encontró curación en pequeños momentos. Cada día, mientras veía florecer a Emma y reconstruía su propia vida, sentía una sensación de empoderamiento que no había experimentado en años. Había pasado por un infierno, pero ahora estaba reclamando su futuro. El dolor de la traición nunca desaparecería por completo, pero se había convertido en parte de su historia, no en su totalidad. Con el paso de los meses, Carol reflexionó sobre las lecciones aprendidas. Había resultado herida, pero también se había vuelto más fuerte. El vínculo entre ella y Emma era inquebrantable, forjado en el fuego de la traición, pero atenuado por el amor. Juntos afrontarían cualquier cosa que se les presentara, sabiendo que se tenían el uno al otro y que eso siempre sería suficiente. El corazón de Carol se llenó de esperanza mientras miraba hacia adelante. El camino no siempre sería fácil, pero sabía que estaba preparada para afrontarlo. Ya no estaba definida por las traiciones del pasado, era una mujer renacida, una madre decidida a darle a su hija una vida llena de amor, seguridad y sobre todo la libertad de prosperar. El futuro era suyo para crear, mientras Carol estaba sentada en la tranquilidad de su nuevo hogar, observando a Emma jugar en el jardín, reflexionó sobre el viaje inimaginable que había soportado. La traición había destrozado su mundo, poniendo a prueba cada gramo de su confianza en las personas que más amaba. Sin embargo, a pesar de todo, había descubierto una fuerza interior que nunca supo que existía. No se trataba solo de sobrevivir al dolor, sino de aprender a confiar de nuevo, a proteger lo más importante y a reconstruir desde cero. El dolor de la traición siempre persistiría de alguna forma, pero ya no la definía. En cambio, Carol se dio cuenta de que la resiliencia se había convertido en su mayor aliado. Lo que alguna vez pareció una tragedia insuperable se ha transformado en un poderoso catalizador del cambio. Ya no era la mujer que había sido antes, era más fuerte, más sabia y más decidida que nunca a garantizar que el futuro de Emma estuviera lleno de amor y seguridad. Mientras madre e hija se sentaban juntas, Carol supo que habían surgido de la oscuridad más fuertes y más conectadas que nunca. Su vínculo, forjado a través de la adversidad, era inquebrantable y juntos estaban listos para abrazar el futuro que ya no estaba definido por el pasado, sino impulsado por la esperanza. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero Carol estaba segura de una cosa: sin importar lo que se les presentara, lo enfrentarían juntos con coraje, amor y resiliencia inquebrantable. El futuro era suyo y sería brillante.